Bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Colegas, un espacio de charlas de los temas de la práctica cotidiana de nuestra profesión. Hoy nos acompaña el abogado Gustavo Segú. Él es docente universitario de posgrado y en REPAR es coordinador académico del área laboral y también coordinador del ciclo de actualidad laboral y de la publicación Liquidación de Sueldos. En esta oportunidad vamos a conversar con él acerca de algunas cuestiones relativas al sueldo anual complementario. Muchas gracias por venir, Gustavo. ¿Cómo estás? Hola Claudia, muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. Muchas gracias, igualmente. Hoy te convocamos porque cada vez que llega el momento de determinar el aguinaldo, se suelen repetir algunas consultas que recibimos en el REPAR, ¿no? Una de ellas tiene que ver con la época de pago. Todos los profesionales sabemos que la ley de contrato de trabajo marca las fechas para el pago del aguinaldo, pero la duda que surge es, ¿se cuenta con esos 4 días hábiles que la ley de contrato de trabajo prevé para el sueldo, como para pagarlo una vez pasada esa fecha que está prevista para ese pago? Bien, Claudia, es una muy buena pregunta esa porque es como vos decís, se genera siempre una situación de confusión, ¿no? Pero en realidad la ley es bastante clara en ese sentido porque respecto de la fecha de pago, la ley de contrato de trabajo establece como fecha de pago hasta el 30 de junio o, para el segundo aguinaldo, el 18 de diciembre, ¿sí? Recordemos que hay una ley, que es la ley del aguinaldo, que es la 23041, que define la base de cálculo del aguinaldo, ¿te acordás? Como la mayor remuneración mensual devengada por todo concepto durante los semestres que culminen en junio y en diciembre, ¿sí? Es decir que la fecha de devengamiento o el plazo, periodo de devengamiento del aguinaldo son esos 2 semestres, ¿sí? Eso en cuanto a lo que es el tiempo que yo tengo que tomar en cuenta, tiempo de servicio remunerado, para determinar el importe del aguinaldo o del sueldo anual complementario. Ahora, en cuanto a la fecha, ¿sí? El artículo 122 de la Ley de Contrato de Trabajo es bastante preciso en indicarme el 30 de junio como fecha límite y el 18 de diciembre. Ahora bien, habría que agregar 2 cositas más para completar este concepto, ¿no? En primer lugar, tendríamos que tomar en cuenta que para el pago de las remuneraciones, como vos bien mencionaste, la Ley de Contrato de Trabajo expresamente establece, y vamos a decir principalmente para el trabajador mensualizado, el 4.º día hábil, ¿sí?, del mes siguiente a la remuneración que se está liquidando. No podría tomarse ese plazo de pago para el aguinaldo. ¿Por qué? Porque el aguinaldo tiene su propio plazo de pago, ¿sí?, que es el del 122. Y si hay algunas, vamos a decir, opiniones doctrinarias que difieren un poco de este criterio, ¿no? Y que se vuelcan por considerar la posibilidad de utilizar el 4.º día hábil. Pero hay un punto que es, vamos a decir, revelador, ¿sí?, en el artículo 122. Y es cuando me dice, respecto del segundo aguinaldo que tengo como fecha límite el 18 de diciembre, que si la remuneración de diciembre, ¿sí?, fuera superior a la base que yo utilicé, tengo que hacer el recálculo de la diferencia y pagarlo junto con la remuneración de diciembre. ¿Que cuándo se paga la remuneración de diciembre? El 4.º día hábil. Entonces la ley me está diciendo, mirá, la diferencia del ajuste del aguinaldo te la dejo pagar hasta el 4.º día hábil, porque claro, hasta que no llegue el final del mes nunca nos vamos a enterar si se modificó la base. Entonces ahí yo creo que está la clave del asunto y queda con total claridad revelado que no se puede pagar dentro del 4.º día hábil. Ahora, para cerrar el tema, recordemos que el pago fuera de término de las remuneraciones, esto lo dice el régimen sancionatorio laboral que está establecido en el anexo 2 de la ley 25.212, que es el Pacto Federal del Trabajo, establece este tipo de incumplimientos, ¿sí?, de infracciones como infracción grave, el pago fuera de término. Entonces hay que tomar muy en cuenta esta situación porque las multas están en el orden por este tipo de infracciones graves entre el 30% y el 200% según lo gradúe el Ministerio de Trabajo de cada jurisdicción, ¿sí?, por cada trabajador afectado por el incumplimiento. Así que creo que es para pensarlo muy bien este tema.
Y a propósito de lo que vos me estabas preguntando y de lo que estamos conversando, ¿no? Me viene también como un tema importante, que bueno, vos sos especialista en esto, ¿no? Que es el tratamiento del impuesto a las ganancias del sueldo anual complementario. ¿Qué es lo importante para tener en cuenta en estos casos, Claudia? Bueno, mira, respecto al tratamiento en el impuesto a las ganancias del SAC, podemos recordar un poquito que desde el año 2021, inclusive, se agregó una exención en la ley del impuesto a las ganancias para el aguinaldo, pero para los sujetos que exclusivamente no superen determinado monto de remuneración bruta mensual. Después, la reglamentación en el artículo 176.1 de la ley de impuesto a las ganancias lo que hace es definir qué es esa remuneración bruta mensual, ¿no? Y dice que son todos aquellos conceptos que se perciban mensualmente, incluyendo los que son no remuneratorios a los fines de los aportes y contribuciones al SIPA e incluyendo los que son exentos o no gravados en el impuesto a las ganancias. Pero lo único que hay que excluir es el propio SAC para determinar, porque con esa remuneración bruta, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular un promedio en el periodo fiscal anual en principio. Ahora vamos a ver, en principio la normativa dice, tenemos que calcular el promedio de la remuneración bruta del contribuyente en el periodo fiscal anual y que ese promedio de remuneración bruta no supere el monto fijado por la ley, el cual la ley establece que todos los años se va a actualizar, ¿no? Para el año 2023 tenemos que ese importe que no se puede superar para que el SAC esté exento es 404.062 pesos, ¿no? De remuneración bruta mensual, en promedio, ¿no? Ahora, diversas leyes fueron autorizando al Poder Ejecutivo a incrementar esos valores para que, si existen aumentos de sueldo, no se diluya la exención. Entonces, ¿qué pasó? Tanto en el periodo fiscal 2021 como en el periodo fiscal 2022 no tuvimos que hacer un promedio anual, sino que tuvimos que tomar el promedio del primer semestre de la remuneración bruta del contribuyente y compararlo contra un valor. Y el promedio del segundo semestre compararlo contra otro valor. Entonces tomamos las dos cuotas del SAC por separados para analizar si están exentas o no. Yo creo, en mi entendimiento, que en el periodo fiscal 2023 va a suceder algo similar, ¿sí? Vamos a tener un valor para el primer SAC y otro valor para el segundo SAC. Y retomando el tema laboral por el cual te convocamos, Gustavo, hay un tema controvertido entre todos que es el de los conceptos no remunerativos, ¿no? Por un lado, quisiera dividir la pregunta lo más sintético posible en los conceptos no remunerativos en general, qué tratamiento tienen para la determinación del aguinaldo, y por otro lado, esas asignaciones no remunerativas que han proliferado cuando se hacen acuerdos salariales para incrementos, ¿no? Para los trabajadores de distintos convenios colectivos. ¿Qué nos podés decir al respecto? ¿Cómo nos puedes orientar? ¿Qué tiene que analizar el empleador, ¿no? en esos casos? Bueno, una muy buena pregunta, Claudia, y haces muy bien en separarla también en dos tramos, ¿no? Porque la normativa referida al sueldo anual complementario, la base ya la habíamos mencionado, que digamos, apunta a la remuneración, es esa mayor remuneración mensual devengada por todo concepto en el semestre, ¿sí? Con lo cual, ya por definición, las sumas no remunerativas quedan excluidas. Y cuando nos referimos a sumas no remunerativas, nos referimos a sumas no remunerativas que están definidas por la propia ley de contrato de trabajo o por la ley 24241, en aquel artículo 6 donde define el concepto de remuneración a los fines tributarios de la Seguridad Social. Y bueno, obviamente las gratificaciones que son habituales y regulares son remunerativas, pero las que son por única vez o con motivo del cese son no remunerativas. La ley de contrato de trabajo nos dice que en el 106 los viáticos efectivamente gastados y acreditados con comprobantes son no remunerativos, o los que establezcan los convenios colectivos sin comprobantes a su vez son no remunerativos, porque le da esa potestad al convenio colectivo, ¿sí? Los beneficios sociales, es decir, hay una serie, no las vamos a enumerar todas, ¿no? Pero hay una serie de ejemplos que podemos dar de conceptos que son genuinamente
no remunerativos y que obviamente quedan fuera de esta definición de la base de cálculo del sueldo anual complementario. Ahora bien, abordando la segunda parte de la pregunta, ¿sí?, tenemos estas asignaciones no remunerativas que se establecen en los acuerdos salariales y que tienen una particularidad, y esta es la siguiente, que las partes que firman los acuerdos definen ellos, ¿sí?, la naturaleza no remunerativa de esta suma, lo cual es bastante cuestionable, vamos a decir. Es un tema que es muy complejo y que no nos podemos meter a abordarlo en su total profundidad porque, bueno, excede un poco el marco de esta charla que estamos teniendo acá tan amigablemente, no tan cordialmente. La cuestión fundamental es que es bastante cuestionable qué facultades tienen estas partes para definir que un rubro es no remunerativo. Y máxime cuando ellos mismos en el acuerdo dicen que a partir de cierta fecha pasa la remuneración. Con lo cual es, digamos, a la vista poco, vamos a decir, coherente que un rubro tenga una naturaleza jurídica contradictoria por el mero pasaje de una fecha que establecen las partes signatarias de un acuerdo. Es decir, un concepto es no remunerativo porque lo dice la ley, ¿sí?, y nada más que porque lo dice la ley, pero no porque a partir de cierta fecha cambia, como si pudiera, digamos, ser un concepto de naturaleza mutante, ¿sí?, su naturaleza jurídica. Es decir, o es remuneración siempre o es no remunerativo siempre. Y este es el punto, digamos, flojo que tienen estos acuerdos y que es importante señalar a la hora de bajarlo un poco esto a la práctica, ¿no?, que en general hay que estar muy atentos a cómo está redactado el acuerdo salarial, ¿sí? Por ejemplo, podemos traer como ejemplo el último acuerdo de comercio, donde el acuerdo claramente señala que la asignación no remunerativa, que estamos hablando del acuerdo paritario 2022, que está vigente hasta fines de marzo del 2023, es decir, que en abril ya empezaría la nueva paritaria, queda excluido o no impacta, diríamos, dice expresamente el acuerdo, sobre los adicionales de convenio, fijos de convenio y el sueldo anual complementario. Es decir, acá me dice el acuerdo, a la hora de determinar la base de cálculo de aguinaldo, no lo tomes en cuenta, ¿sí? Perfecto, está homologado por el Ministerio de Trabajo el acuerdo y, digamos, al estar homologado, estar claramente definido, se liquida de esta manera en la práctica, pero tenemos que dejar, y acá lo dejamos esto, digamos, como una especie de advertencia para analizar más profundamente esta cuestión. ¿Qué validez puede tener esto si en sede judicial hay un cuestionamiento, ¿sí?, donde una suma que es retributiva de la prestación laboral y que está incluida dentro de lo que podría definirse como el concepto de remuneración a la luz del artículo 103 de la Ley de Contrato de Trabajo, ¿sí?, si las partes del acuerdo pueden sacarlo, ¿sí?, de ese concepto de atribuirle temporalmente una naturaleza distinta? Yo entiendo y tenemos varios antecedentes jurisprudenciales donde la justicia le recuerda a las partes la existencia del artículo 103 que define el concepto de remuneración y que es la retribución que percibe el trabajador por su fuerza de trabajo o la puesta a disposición de la fuerza de trabajo. Y para cerrar ya un poco este concepto, tomemos en cuenta que la asignación no remunerativa está, vamos a decir, fijada, delimitada, en función a la fuerza, a la cantidad de horas de trabajo. Tal es así que el propio acuerdo me dice que si vos trabajás jornada reducida o en forma, vamos a decir, discontinua, que es un franquero que te cobra un franco un sábado, o alguien que viene lunes, miércoles y viernes, o martes y jueves, que se paga en forma proporcional. O sea que me está diciendo que está en función directa del tiempo de trabajo, con lo cual es discutible el tema y es una advertencia para decir, bueno, liquidamos como dice el acuerdo, pero sepamos que esto es un tema que tiene implicancias mayores, un alcance mucho mayor que el que usualmente uno cuando está liquidando sueldos se acuerda que tiene, ¿no? Porque en el fragor, digamos, del día a día muchas veces estas cosas quedan un poco relegadas, ¿no? Así que bueno, es muy importante esta pregunta que vos hiciste, Claudia, justamente por este tema. Muchas gracias, Gustavo. Vos sabés que todos estos temas los levantamos de las consultas que nos transmiten a REPAR nuestros suscriptores. Así que son sumamente útiles tus comentarios y te agradecemos nuevamente la participación, esperando que vuelvas, ¿no? Contar nuevamente con tu presencia. Muchas gracias, Claudia.
Les recuerdo que todos estos temas los pueden profundizar en la publicación Liquidación de Sueldos que coordina Gustavo, así como en Repar Más y en el ciclo de actualidad laboral. Los esperamos en un próximo encuentro. Nuevamente, muchas gracias.